A continuación, en este contacto vía Zoom, nos va a analizar el cierre, volver a la fase cero, cuál era la solución para el doctor Carlos Calix. Veamos su comentario editorial en el Diario de la Mañana. Doctor. ¿Se deben de cerrar las ciudades? Es una de las principales preguntas que se han hecho durante los últimos días algunos alcaldes de diferentes partes del país. Y vemos en diferentes medios de comunicación cuando los comunicadores sociales o algunos periodistas dictaminan cierta cantidad de tiempo para preguntarle al público si se debe de cerrar o no cierta ciudad. La gente comienza a llamar y un alto porcentaje empieza a manifestar diciendo que se debe de cerrar de manera urgente, mientras otro porcentaje de la población dice, por favor, no se cierren las ciudades. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión deberíamos de tomar? Deberíamos de seguir viendo a diversos alcaldes tomando una campaña abierta para el cierre de las ciudades en vista de la proliferación de casos de coronavirus, o simple y sencillamente deberíamos de enfocarnos en otros aspectos más importantes, como crear soluciones más prácticas que impliquen sobre todo el hecho de crear diferentes centros de triaje en las diversas ciudades donde se está pidiendo esto. Yo creo que debería ser una de las medidas de mayor prontitud, identificar diferentes puntos dentro de la ciudad donde se pudieran generar estos centros que pudieran albergar a esta población potencialmente contagiada. Y a partir de eso empezar a exigir y empezar a abrir la oportunidad precisamente para eso, para exigir políticas públicas en torno a un sistema sanitario que debería de estar mucho más fortalecido y no tan endeble y tan preocupante como se encuentra en este momento. Lo que hemos visto en los diferentes hospitales del país y lo que seguiremos viendo esta semana y las próximas 2 semanas será una realidad latente de los últimos años que representa nada más ni nada menos que la ineficiencia de, digamos, los representantes de las diferentes instituciones orientadas sobre todo al sistema de salud y obviamente a otros, a otras instituciones que también representan la ineficacia y la ineficiencia de muchos de los funcionarios. Si logramos hasta cierto punto cerrar ciertas ciudades, lo que va a ocurrir es que va a generar un impacto económico todavía más fuerte. Vamos a ver mayores cantidades de gente desempleada y hasta cierto punto se va a generar un impacto muy grande de carácter social, sobre todo cuando la gente empiece a tener más y más hambre. Entonces vamos a ver que muchos de estos alcaldes que hoy están empuñando la espada de la justicia en contra de la apertura de la economía, muy complicados, porque mucha de esta gente les va a empezar a pedir comida precisamente a ellos, y no solamente afuera de las diferentes municipalidades, sino posiblemente puedan llegar hasta las casas de ellos a pedir comida y que les puedan resolver rápidamente una situación complicada. La gente quiere practicidad, quiere rapidez, quiere inmediatez, quiere que existan estos centros de triaje, quiere que existan estos hospitales equipados y obviamente que puedan tener algo tan vital como es el oxígeno. Si eso no se tiene, pues de nada sirve que usted pueda cerrar una ciudad o pueda cerrar un departamento a nivel general. Recientemente, en una entrevista que le estaban haciendo a un representante del Consejo Hondureño de la empresa privada, este personaje, digamos, hacía una alusión a esta misma pregunta. ¿Se deben de cerrar o no las ciudades? Y él claramente decía, bueno, yo pienso que no se deben de cerrar. Y trataba de hacer una explicación, sobre todo partiendo de que el 70% de la población en este país trabaja de manera informal y veríamos obviamente un mayor incremento de lo que les acabo de mencionar, del desempleo. La situación se torna un poco complicada, por supuesto que sí, pero otro de los aspectos que me llamaba la atención en esta entrevista que le hacía a este personaje del COEP es que lamentaba la situación, digamos, del sistema sanitario del país, pero aparte de eso, lamentaba el hecho de que no estamos, trabajando o generando cierta cantidad de dinero para poder pagar impuestos
y poderle devolver al gobierno cerca de 500 millones de lempiras. Eso me pareció inclusive ridículo hasta cierto punto, pensando en la posibilidad de tener que pagar más y más impuestos a un sistema que con el 50% de las instituciones podría hacer exactamente lo mismo que hace ahora, muy poco. En ese sentido, creemos que se deben de analizar correctamente las decisiones que se van a tomar y obviamente vigilar, ¿no?, lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estamos preparando hasta cierto punto nuevos personajes en la palestra pública que están conociendo cómo hacer las cosas, sobre todo de la manera más negativa. Eso implica que en medio de la crisis, por medio de los decretos que están generando y obviamente las nuevas acciones que dan ciertos dotes de autoritarismo y del deseo por tomar las decisiones y que nadie les pueda decir nada porque es una decisión tomada en medio de una crisis, vamos a ver seguramente si esto continúa de acá a diciembre, el próximo año vamos a encontrar personajes públicos con mayores niveles de autoritarismo. Van a querer tomar mejores decisiones según ellos, pero a la vez van a estar tomando decisiones en beneficio de sí mismos. Esto lo debe vigilar la sociedad civil, lo debemos de vigilar aquellos consideramos que puede generar una problemática de corto y mediano plazo. En países como Filipinas pasó algo muy interesante. El presidente Duterte dio la orden inclusive de disparar a quienes no acataban las restricciones producto de la pandemia. Obviamente una violación impresionante a los derechos humanos. Eso parece alarmante porque lo estamos diciendo de otro país, pero no me extrañaría que en ciertos municipios del país, en el momento en el que SINAGEA, digamos, local, ¿no?, y las autoridades locales determinen darle mayor poder a los alcaldes o mayor poder a los agentes públicos, pues es muy probable que se puedan generar historias como esta. La situación es simple, necesitamos tomar decisiones prácticas, necesitamos generar centros de triaje y necesitamos sobre todo fortalecer el sistema de salud local y obviamente nacional. El momento es ahora, el momento de hacer estas peticiones es justamente ahora. Al doctor Carlos Calix en ese